Bienvenidos, bienvenidas a Nosotras Somos RIS, que es un proyecto de la plataforma Ciencia Sin Sombrero para liberar la ciencia y hacerla accesible para todos y para todas. Estamos hablando con científicas de la red de investigación en SIDA que nos van contando cada jueves a las 10 de la noche la ciencia que hacen. ¿Qué es la red de investigación en SIDA? Bueno, pues os cuento, es una estructura de investigación en la que colaboran más de 400 profesionales con perfiles muy distintos. Hay científicas y científicos que son estadísticas, hay enfermeras, hay microbiólogas y también hay médicas, como nuestra invitada de hoy. Y es que hoy me quito el sombrero con Bea Mote. Ella es licenciada en medicina, es especialista en medicina interna y doctora en medicina. Trabaja desde 2007 en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona como médica clínica atendiendo a pacientes y también trabaja desde el 2007 en el Instituto de Investigación del SIDA IRSI-CAIXA, asociada al grupo de investigación que se llama Inmunidad Celular y Genética del Huésped, y además es profesora en varios másters y en varias universidades. Muy buenas, bienvenida Bea a Ciencia Sin Sombrero y muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Nosotras Somos RIS. Hola, buenas. Oye, Bea, hoy vamos a hablar contigo de cosas muy, muy interesantes. Voy a anunciar así una breve pincelada para que las personas que nos estén viendo se queden a vernos. Una de las cosas que vamos a hablar es de vacunas y de vacunas para el VIH, una de vuestras líneas de investigación que ya digo que es súper inspiradora y muy, muy interesante. Pero a mí me gustaría empezar esta entrevista como suelo empezar las entrevistas con vosotras, las científicas. Y me gustaría preguntarte, ¿cuándo empezaste tú a querer ser investigadora? ¿Esto es un sueño desde que eras pequeña? ¿Tú ya ibas por ahí diciéndole a la gente, yo quiero descubrir la vacuna para el SIDA? ¿O esto, a ver, cómo ha funcionado? Cuéntanos. Yo, sensación de querer ser médico, sí que la tengo desde pequeña. O sea, no te sabré decir cuándo, pero es como que nunca, no tengo ningún recuerdo en el que recuerde haber querido ser otra cosa que no sea médico. Y entonces, bueno, sí que tenía como muy claro que quería ir por aquí. Cuando estás en el CO, y entrando en esa fase de selectividad y tal, sí que es verdad que te entran dudas. Además, pillé una época en la que se empezaba con todo el sistema MIR, no sé si os acordáis, con unas manifestaciones del 6=0, como de que se estaba complicando mucho la carrera médica, y ahí sí que me entraron dudas un poco por eso, ¿no? Pero vamos, es como que siempre tuve claro que quería ser médico. En cuanto a investigación, es verdad que nada más empezar la carrera, ya la que tuve opción de poder hacer prácticas en laboratorios en la Facultad de Medicina, ya me apunté. Es como que me llamaba mucho la atención el poder compaginar la asistencia clínica a pacientes y poder resolver preguntas médicas en el laboratorio, ¿no? Esa idea siempre del bench to bed, de la investigación translacional, es como que la he tenido como muy, muy presente desde el principio de la carrera. Y la verdad es que me ha ido acompañando a lo largo de toda mi trayectoria. Ya en la carrera hice prácticas con diferentes grupos de investigación. Durante la residencia, hice una residencia muy clínica en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, teníamos opción de hacer una rotación en los últimos años de la residencia y me metí en una rotación en un laboratorio en el extranjero. Es como que siempre buscaba esa manera de poder vincularme a la investigación. Entonces, tenía muy claro que quería hacer una investigación, una especialidad que permitiera hacer mucha investigación. Entonces, yo siempre digo que soy una oncóloga frustrada un poco, ¿no? Porque es como que cuando estudias la carrera te parece que el cáncer es el campo en el que más investigación se hace, cosa que es verdad, pero luego descubrí las enfermedades infecciosas y pensé, ostras, ¿no? Aquí hay un montón todavía por conocer. Y entonces me metí en este campo. Entonces, es como que siempre me ha acompañado un poco esa idea de ser médico e investigadora a la vez. De estas dos facetas tuyas, tanto de médico como de médica como de investigadora, vamos a ir hablando
a lo largo de la entrevista. Y como hemos venido a hablar de ciencia, queremos que sea de ciencia, es que sea de ciencia de lo que nos habléis vosotras mismas, de la ciencia que vosotras mismas hacéis, tenemos una sección preparada que se titula Ricos de ficción que son malvados pero quieren financiar tu investigación. Entonces, te voy a contar en qué consiste esto. Tenemos una lista de ricos de ficción que tienen mucho dinero. Y a los que tú, vamos a elegir a uno de ellos, ahora te diré cómo lo vamos a hacer, pero tú le vas a contar tu investigación para ver si te dan pasta para poder llevarla a cabo, ¿vale? Entonces, en lo que consiste es, lo primero de todo, necesito que me digas un número del 1 al 10. El 7. Vale, el 7, vamos a ver quién te ha tocado. ¡Ah, Richie Rich! Bueno, ¿le conoces, Bea? No. Bueno, era un personaje que interpretaba a Macaulay Culkin, que era un rico, bueno, era un niño rico un poco, bueno, malvadito. Tampoco es que fuera muy malo, pero era un poco malvadito. Bueno, pues tú imagínate que te lo encuentras y tienes 30 segundos para contarle a qué te dedicas tú para intentar conseguir un montón de dinero, que es una cosa que nunca sobra en investigación. Te vamos a poner un temporizador y a partir de ahí tienes que contarle todo lo que haces a Richie Rich. Vamos allá. Bueno, mira, yo lo que diría es que me dedico a la investigación de vacunas terapéuticas para el VIH. ¿Qué son las vacunas terapéuticas? Pues serían esos tratamientos que lo que pretenden es educar a nuestro sistema inmunológico para que aprenda a combatir el VIH sin necesidad de tratamientos antirretrovirales. Parecido a lo que hacen las vacunas preventivas, pero en personas que ya viven con el VIH. Ese es nuestro objetivo y necesitamos muchísimos millones para desarrollar una vacuna terapéutica. Bueno, muy bien, y además ajustadísima en el tiempo. Bea, yo creo, este aplauso es para ti, yo creo que la financiación, yo si fuera Richie Rich, te la daría segurísimo. Público enfervorecido ante esas noticias de las vacunas terapéuticas de las que vamos a hablar también a lo largo de este programa que hemos preparado. Vamos a hablar un poco de tu carrera de científica, Bea, y a mí me gustaría preguntarte ¿cuándo fue tu primer contacto de la ciencia? Nos lo contabas antes, un poco cuando empiezas la especialidad, ¿es ahí cuando empiezas a contactar con la ciencia? Así contacto como estudiante y ver un poco de qué va, sí, diría que ya os decía, ¿no? Durante la carrera hice prácticas en laboratorio y durante la residencia también. Pero yo creo que cuando entro ya en lo que sería más carrera científica es cuando termino la residencia, ¿no? Decido entrar aquí en Can Ruti, en el Hospital Germans Trias y Pujol, en el departamento de infecciosas. La unidad de VIH tiene un laboratorio de investigación asociado que es el IRSI Caixa, y me pareció que era como un lugar ideal en el poder hacer una tesis doctoral en este campo clínico, pero muy translacional, ¿no? Que a la vez que me iba subespecializando en lo que es la enfermedad por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, el poder hacer una tesis más básica, más de ciencia fundamental, ¿no? Que la hice sobre todo en el campo de la inmunología de células T, y ahí yo creo que es donde hago el salto. Eso fue septiembre del 2007, que es cuando me incorporé aquí al equipo, y yo creo que eso probablemente es el inicio, ¿no? de la carrera más científica probablemente. Bea, ¿y qué te dijo tu entorno cuando empezaste a contar que ibas a dedicarte a esto que se llama ciencia? ¿Qué te decían ellos? Bueno, la verdad es que como médico, cuando decides meterte en un programa de doctorado así como más de ciencia básica, ¿no? Que se dice, con cara rara, me decían, ¿no? O sea, has llegado hasta aquí, te has chupado 6 años de carrera, 1 de MIR, 5 de especialidad y ahora te pones a hacer la carrera de bióloga. Digo, hombre, no es eso. Yo creo que es una formación que me iba a complementar, que me iba a aportar mucho, que iba a poder hacerme mucho más versátil y luego poder hacer una clínica
una investigación translacional, que es lo que en el fondo quería. Así que, bueno, me miraron con un poco cara rara porque el final de la residencia es cuando un poco los médicos saltan, ¿no? A decir, ahora ya soy adjunto y ahora ya realmente ejerzo de médico. Ahora empiezo a vivir, por fin. Exacto, y es como que hacía un paso atrás y me metí a empezar una nueva carrera, ¿no? Sí, es un poco raro la trayectoria, pero súper contenta de haberlo hecho así. El lugar donde llegué, la verdad es que me lo ha puesto todo muy fácil en ese sentido, porque nunca renuncié a la parte clínica, siempre estuve involucrada en proyectos que, aunque parezcan muy básicos, seguía en contacto con pacientes, y eso para mí ha sido crucial para poderlo llevar a cabo. Me ha permitido hacer estancias en el extranjero, que eso es súper enriquecedor, y bueno, no, súper contenta de haber tomado esa decisión. ¿Y cómo es un día de trabajo normal en esta vida en la que compatibilizas ver pacientes con estar en laboratorios? Es muy variado. O sea, yo lo que digo, que lo que me gusta de mi trabajo es que cada día es súper diferente, ¿no? O sea, en mi semana yo tengo los lunes que hago consulta pura de hospital de día de infecciosas, de pacientes. Luego tengo un par de días más que hago ensayos clínicos, ¿no? Que también veo voluntarios. A veces son voluntarios sanos, voluntarios con algún tipo de infección, en la unidad de ensayos clínicos. Y luego los otros días de la semana, ahora estoy menos en el laboratorio, pero bueno, porque sobre todo por el embarazo y no puedo entrar. Entonces, bueno, pues supervisando lo que hacen gente, ¿no?, del equipo a nivel experimental, viendo resultados, leyendo mucha literatura científica, escribiendo artículos, estudiando, ¿no? Al final yo creo que la gente que nos gusta mucho la investigación tenemos como esa avidez, ¿no?, por estar estudiando y estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, al final es un trabajo que, aunque sea, no tienes horarios, no guardias ahora, pero es como que no tienes horarios, pero es muy, muy rico en el sentido de que cada día es muy diferente y aprendes cosas nuevas, y eso yo creo que es el disfrutar del trabajo así, no tiene precio. Bueno, suena súper entretenido, desde luego. Bea, esta plataforma se llama Ciencia sin Sombrero en homenaje a hombres y a mujeres de la generación del 27 que se quitaron el sombrero, como yo hacía antes, en público, un poco como un símbolo de protesta para mostrar la necesidad de liberar las ideas durante los años 20 del siglo pasado. Nosotros ahora lo que hacemos es intentar liberar la ciencia y contarle a todo el mundo qué es lo que hacéis. Vamos a invitar ahora a nuestra colaboradora Mar Zamora para que nos cuente algo más de una de las mujeres sin sombrero de la generación del 27. Hola, Mar. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Y hoy os cuento que hay manos que triunfan al quedarse vacías y otras como puños que no conservan nada. Yo sin la poesía no existo, no soy nada. Prescindir de ella sería anularme. Obviamente yo sin la poesía existo, pero la que no existe sin la poesía es la sin sombrero que os vengo a traer hoy. Bueno, una mujer, otra nueva mujer de la generación del 27, que imagino que era poetisa, ¿no? Porque ya si empiezas con estas palabras de ella. Exacto, ella era la poeta entre todos los poetas de la generación del 27, y os hablo de Ernestina de Champurcín. Ah, no sé, mira, ¿tú suena el nombre? No, yo no la conozco, la verdad, Bea, tampoco, ¿no? Pues mira, su obra consta de un montón de poesía, pero también de traducciones, de ensayos, de artículos, y también escribió una novela, de la que os voy a hablar un poquito después, ¿no? Vale. Os voy a contar un poco de su vida, ¿no? Y os digo que Ernestina nació en Vitoria y ella nació en una familia, pues, de bien, una familia aristócrata, porque su padre era el barón de Champurcín. Entonces os podéis imaginar que como una persona que viene de una familia de aristócratas como tan tradicional, luego se convierte en una sin sombrero, ¿no? Como las que estamos hablando esta semana. Y fijaos el dato curioso, que es que ella publicó su primer libro de poesía, que se llamaba El silencio, con solo 21 años. ¡Wow! Con 21 años ya, ¿no? Era escritora. En el 26, María de Maeztu y Concha Méndez, ellas formaron el Liceum Club Femenino.
Y eso era un lugar donde las mujeres se apoyaban, ¿no?, en su lucha contra las injusticias sociales. Y Ernestina se encargó de toda la parte relativa a la literatura. Así que ya ella estaba ahí fue una mujer siempre muy independiente, ¿no?, muy luchadora por sus ideales y muy luchadora por el avance de la mujer, y mira que en la época. El dato curioso es que os va a sorprender bastante porque no tiene nada que ver con la literatura ni la escritura. Durante la Guerra Civil, Ernestina trabajó como enfermera en el Comité de Protección de Menores que crearon Juan Ramón Jiménez y su mujer, y ahí daban amparo a niños huérfanos abandonados por la guerra. Además, os cuento que durante esta época, además de ser enfermera y estar ahí como al pie del cañón, escribió su primera y única novela, que se llamaba La casa de enfrente. Bueno, pues nada, encantadas de conocer la vida de Ernestina. Muchas gracias, Mar, por habernos traído a una nueva Sin Sombrero esta semana, y la semana que viene nos volvemos a encontrar de nuevo aquí. Aquí estaremos. Hasta pronto, Mar. Bea, vamos a seguir hablando de tus líneas de investigación y vamos a hablar de una de ellas que está centrada en analizar en profundidad a lo que se llaman los controladores de élite, para entender un poco los mecanismos inmunológicos, virológicos y genéticos que determinan el control de la infección por el VIH, ¿vale? Esto suena súper técnico, súper elevado, pero yo siempre empiezo por el principio y siempre os pregunto desde las bases más básicas. ¿Qué son los controladores de élite en el VIH, Bea? Pues mira, son personas que se infectan por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el VIH, y que por algún motivo, que es lo que intentamos averiguar, no desarrollan la enfermedad. Muchas veces se diagnostican, incluso la primera infección a veces da muy poquitos síntomas, se diagnostican porque se hacen una serología de forma casual, y lo que vemos es que controlan el virus espontáneamente, ¿no? Entonces, así como la evolución natural del VIH es que tú hagas una primera infección, luego se controle parcialmente y que al cabo de 7 años pues ya tu sistema inmunológico esté muy deteriorado y puedas adquirir infecciones oportunistas que te lleven al SIDA, estas personas no hacen esa evolución. Hacen una primera infección, pero luego controlan de forma excepcional el virus. No presentan deterioro inmunológico en la mayoría de los casos y se mantienen así durante largos periodos de tiempo. Entonces, claro, nos preguntamos, es un porcentaje súper pequeño, se cree que está alrededor de un 1% de las personas que se infectan por el virus. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿y por qué? ¿No? ¿Es por una cuestión genética? ¿Es por una cuestión que inmunológicamente ellos hacen diferente? ¿Es porque se infectan de un virus que por lo que sea es defectivo y no replica bien, etcétera, etcétera? Y eso es lo que nosotros y muchísimos otros investigadores han trabajado durante muchos años para describir realmente qué es lo que hacen. Entonces, lo que un poco nos ha interesado a nosotros es el aspecto inmunológico, ¿no? O sea, dentro de ese puzzle de una parte de genética, una parte de virus, una parte inmunológica, la parte inmunológica es la que nos interesa porque es la que nos hace pensar que si estas personas consiguen controlar el virus espontáneamente, ¿por qué no entrenamos a nuestro sistema inmunológico para que también haga eso? ¿No? Entonces, es el modelo de las vacunas terapéuticas en las que nosotros trabajamos. Inmunoterapias que nos ayuden a tener un sistema inmunológico como el que tienen estos controladores de élite para intentar que controlen el VIH sin necesidad de tratamiento antirretroviral. Por eso el interés en estos controladores de élite. Bea, y metodológicamente, esto de analizar los mecanismos inmunológicos, ¿cómo se hace? Porque, claro, yo que soy de letras mixtas, pues claro, a mí esto me suena un poco a prácticamente chino. ¿Estáis en laboratorio? ¿Que trabajáis con muestras de sangre, de plasma, tejidos? Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Sí, básicamente nuestro grupo ha trabajado siempre en muestras de sangre, pero hay otros grupos que trabajan con tejido. Pero nosotros sobre todo trabajamos con muestras de sangre. Entonces, lo que hacemos es sacar sangre de estos pacientes, sacamos el plasma, que es donde podrías aislar el virus, de las células, y de esas células analizamos los diferentes tipos inmunológicos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico tiene muchísimos tipos de linfocitos, diferentes tipos, y entonces vemos cómo reaccionan esos linfocitos cuando están expuestos al virus. Si son capaces de eliminar
el virus de forma más eficaz, o sea, coges células en cultivo, las infectas y las expones a las células de estos participantes y ves cómo estas células son capaces de eliminar todas las células infectadas, ¿no? Como si tuvieran un radar que detecta que cualquier célula está infectada y la elimina súper rápido, ¿no? Wow. Entonces, podemos cuantificar esa capacidad de eliminación, podemos cuantificar la cantidad de citoquinas, que son como estas proteínas, moléculas que sintetizan, que eliminan nuestras células cuando se activan y funcionan, para entender bien qué mecanismos utilizan estas células para funcionar mejor que las de otras personas. En el plasma podemos analizar el virus del VIH para ver si tiene alguna alteración que lo hace que sea menos replicativo, por ejemplo, y así es un poquitito lo que hacemos, con lo cual básicamente trabajamos con cultivos celulares en las que usamos virus del VIH de los propios pacientes o cepas de laboratorio con las células de estos participantes para analizar la funcionalidad de estas células. Bueno, súper interesante. Vamos, yo ya me estaba imaginando cuando mezcláis las células de un lado con las células del otro, ahí luchando, como una lucha ahí encarnecida, en plan de contra los malos, una película en mi cabeza increíble. Otra de las líneas, bueno, que está muy ligada a esto que nos estabas contando, se desarrolla alrededor de las vacunas, de las inmunoterapias y de la farmacología. Y de hecho, eres coinventora de una vacuna terapéutica frente al VIH. Ya nos has contado cuando te enfrentabas a Richie Rich qué es esto de una vacuna terapéutica para el VIH, pero sí que me gustaría que nos lo expliques un poco con mayor detenimiento. ¿Qué es lo que hacen estas vacunas terapéuticas frente al VIH? Las llamamos vacunas terapéuticas, pero en el fondo vienen a ser lo que en el cáncer llamamos inmunoterapias, ¿no? Lo llamamos vacuna porque es prácticamente el mismo producto que pondrías con una vacuna clásica preventiva que te evite la infección, ¿vale? Lo que pasa es que es terapéutica porque se lo damos a personas que ya viven con el VIH. Entonces, son básicamente productos que lo que expresan es diferentes partes del virus que nosotros hemos descrito que son capaces de inducir una respuesta inmunológica en estos controladores mucho más funcional, mucho más efectiva a la hora de reconocer que una célula está infectada y eliminarla. Entonces, estamos expresando esas partes de interés del VIH. Esas partes de interés lo que hacemos es crear una proteína sintética, que es la que hemos llamado HTI, y la hemos puesto en diferentes plataformas que nos vehiculizan, que son lo que llamamos vectores, esa vacuna a nuestro cuerpo. ¿Vale? Hemos oído hablar mucho de las vacunas de COVID, por ejemplo, ¿no? Las que vehiculizan a través de un ARN o vehiculizan a través de un adenovirus o a través de una proteína. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Lo hemos puesto en diferentes plataformas. Hemos hecho estudios en animales para ver que esa proteína HTI, que es la que nosotros habíamos descrito, pues se expresaba, que inducía una respuesta inmunológica, y de allí, cuando tuvimos los datos en animales, pues empezamos a hacer ensayos clínicos. Entonces, una vacuna terapéutica es lo que digo, ¿no? Pretende entrenar nuestro sistema inmunológico que ya está infectado con el VIH, que tú ya tienes el virus y que estás bajo tratamiento antirretroviral de forma exitosa. Tú lo reentrenas, le dices, mira, ahora el virus lo vas a atacar de esta forma diferente y entonces vamos a hacer una prueba de sacarte el tratamiento antirretroviral y ver si podemos controlar el virus de la misma forma que hacen los controladores. Entonces, eso es un concepto de vacuna terapéutica. Es muy parecido a las inmunoterapias que se hacen con el cáncer. Si nos fijamos, el cáncer, por ejemplo, lo hemos pasado de tratar con quimioterapia, que sería como un antirretroviral, que lo que hace es intentar eliminar el tumor, ¿no? Pero que a veces tiene muchos efectos secundarios porque es como más tóxico, a una inmunoterapia que lo que hace es, ¿por qué no entreno a mis células del sistema inmunitario para que vean ese tumor y me ayuden a eliminarlo? Pues es un poco el mismo concepto, ¿no? Vamos a ayudar al sistema inmunológico a eliminar ese virus de una forma diferente a lo que lo hace cuando te infectas, que claramente es ineficaz, ¿no? Vamos a mejorarlo, porque el sistema inmunológico pues, es mucho más potente de lo que nos creemos y igual lo que necesitas es ese empujón para acabar de ayudarnos a controlar una infección. Bea, ¿y lo que harías sería acabar del todo con el virus en el cuerpo o lo dejarían un poco como en el caso de los controladores de élite, que está, pero casi no está? No lo sabemos. El objetivo que nosotros queremos es que los pacientes estén curados de forma funcional, o sea, que no requieran tratamiento. ¿Eso pasa porque realmente quede cero trazas de virus en el cuerpo?
No lo sabemos. Como bien dices, los controladores son capaces de controlar el virus a pesar de que les quedan pequeñas trazas de virus en el cuerpo. Si tú sacas sus células, tienen trazas de virus, pero están integradas en unas zonas que no se expresan y que no producen enfermedad. Entonces, si conseguimos replicar eso, ya perfecto. Si a la vez puedes conseguir que haya 0,000 traza de virus, que es lo que sería una erradicación completa, pues también, ¿no? Pero al final, clínicamente va a ser igual, ¿no? Porque tú al final lo que quieres es tener la infección controlada y que no requieras un tratamiento crónico, que es lo que les pasa a día de hoy, ¿no? Entonces, no sabemos si pasará por una erradicación completa o por una cura funcional, que sería ese estado de control clínico, a pesar de que te queden algunas trazas de virus en lugares que no replican y que no molestan. ¿Y esta vacuna que estáis desarrollando ahora mismo, cómo está funcionando? Pues mira, recién terminamos el primer ensayo clínico, ha sido un ensayo muy largo de 3 años, bien, con 45 voluntarios. Y a estos, como decía, pues les hemos sometido a diferentes vacunaciones. Un grupo lo vacunamos y el otro grupo recibió placebo. Hemos analizado la respuesta inmunológica que han hecho las vacunas. Se ve una respuesta súper potente. Prácticamente todos los participantes, el 97% de los participantes doblan la respuesta específica contra el VIH de la forma que nosotros queríamos. Y les hemos parado el tratamiento durante 6 meses para ver si eran capaces de controlar el virus o no. Entonces, lo que sí que vemos es que el virus sale, o sea, no conseguimos esa erradicación que antes me preguntabas, pero sí que vemos que el 40% de los vacunados, o sea, que es un porcentaje relativamente pequeño, pero bueno, mucho más de lo que hasta ahora se había descrito, son capaces de mantenerse hasta 6 meses sin tratamiento antirretroviral, ¿de acuerdo? Con cargas virales relativamente bajas, ¿vale? Entonces, eso es una primera señal de que podemos, ¿no?, modificar el sistema inmunitario como nosotros nos planteábamos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la señal sigue siendo pequeña. El tratamiento antirretroviral a día de hoy es excelente a nivel de tolerancia, de lo eficaz que es, porque te deja totalmente indetectable. Entonces, necesitamos conseguir eso. Entonces, un 40% y una replicación de bajo nivel es buena señal, pero no lo suficiente como para que nos vaya a sustituir el tratamiento. Entonces, ahora un poco lo que estamos haciendo es nuevos estudios para ver cómo podemos potenciar ese efecto, ya sea con otros fármacos o modificando los vectores para que sean más potentes las vacunas. Y entonces, bueno, estamos en esa dirección. Súper interesante y súper esperanzador. Además, Bea, oye, nos hablabas de ensayos clínicos, que es lo que hacéis para, bueno, cuando estáis investigando en una vacuna, pero a mí me gustaría que explicaras un poco para las personas que puedan ver este programa, que no sepan muy bien en qué consiste un ensayo clínico, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo podríamos contarles lo que es? Un ensayo clínico al final es una prueba de investigación, o sea, no sustituye tu práctica habitual. O sea, es muy importante ser conscientes de que estás participando en un proyecto de investigación para ver si una hipótesis es correcta o no es correcta. Eso puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, un ensayo clínico lo que implica es, bueno, primero un proceso de consentimiento informado en el que el participante tiene que entender muy bien qué es lo que le vamos a hacer, qué opciones tiene, si le puede dar vacunas, si le puede tocar placebo, si el estudio va a ser ciego, que quiere decir que ni él ni yo vamos a saber qué es lo que le estamos dando a lo largo de todo el estudio, que hay unos procedimientos a hacer, unas visitas muy, muy reguladas. Eso es muy importante porque si tú te planteas analizar la respuesta inmunológica a la semana de la vacuna, tiene que ser a la semana de la vacuna y no puede ser a los 3 meses. Porque si yo tengo una muestra muy pequeñita de voluntarios y uno lo analizo a los 3 meses, el otro a los 8, el otro a la semana y de formas diferentes, pues no concluyo nada, ¿no? Entonces, hay un protocolo a seguir, los participantes tienen que poder llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Y los investigadores, evidentemente, pues nos comprometemos, ¿no?, a poner todas las facilidades para que se pueda llevar a cabo, pero es un proyecto de investigación en el que tiene un tiempo, en el que está muy, muy regulado a nivel de legislación, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no, qué volumen de sangre puedo sacar, qué voy a hacer con estas muestras, cómo se anonimizan, todo tiene que estar anonimizado, no puedes... Bueno, hay toda una serie de regulación detrás que es la que regula la investigación biomédica en nuestro país y
cumple básicamente la normativa de principios éticos internacional, y eso es lo que es básicamente participar en un proyecto de investigación. Es muy intenso. Yo muchas de las veces cuando hablamos de investigación hablamos los médicos o los investigadores, pero nunca hablan los participantes, y es una visión que creo que es una pena porque muchas veces la perdemos de lo que implica, porque implica por ellos un compromiso y un altruismo, porque muchas veces no se benefician de participar en el ensayo más que el altruismo y el goce de haber participado en un ensayo por colaborar, pero ellos por su enfermedad no se benefician de participar en un ensayo clínico. Entonces, es como que muchas veces no hablamos de lo que implica para ellos. La investigación sin participantes no es posible. O sea que desde luego. Me sabe mal explicar los ensayos desde mi perspectiva, porque creo que la que siempre falta es la de ellos, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo que les implica, Los ensayos estos de vacuna, por ejemplo, son muy complejos, requieren muchísimas visitas. Pensad que cuando paramos a alguien el tratamiento antirretroviral lo estamos viendo cada semana durante 6 meses. Visitas que, aunque sean cortas, es intenso, porque es un seguimiento semanal. Cuando les pones vacunas por primera vez en humanos, pues hay todo un proceso regulatorio de seguridad que los tienes que tener monitorizados mucho rato. Entonces son estudios muy intensos que implican muchísimo tiempo por parte de los participantes, que por otro lado están bien, porque ellos están tomando su medicación y podrían estar llevando su vida sin tener que ayudar y colaborar, y cuando lo hacen realmente es muy, muy de agradecer. Bueno, de hecho son las personas que participan en los estudios y en los ensayos clínicos gracias a las cuales avanza el conocimiento y gracias a las cuales pues ahora mismo hay valiosísimos tratamientos con los que las personas que viven con el VIH pueden controlar el VIH, ¿no? Sí, eso muchas veces es lo que les motiva, ¿no? Ellos dicen, ostras, yo estoy tomando un tratamiento excelente porque alguien detrás lo probó primero, ¿no? Y entonces, bueno, ellos son muy conscientes de que tienen una patología que ha avanzado muchísimo en pocos años gracias a la investigación y gracias a la participación de personas, y es como que se sienten un poco que les toca contribuir también a que eso siga avanzando, ¿no? Entonces, como en deuda. Oye, Bea, hablando de solidaridad y de contribuir, vosotros también ahora en estos tiempos pandémicos estáis haciendo investigación sobre SARS-CoV-2. Sí. De hecho, nuestro grupo de vacunas evidentemente se ha metido también en ensayos de vacuna de COVID. Estamos participando en varios ensayos internacionales y más parte del laboratorio trabaja sobre todo en entender la respuesta postvacunal a las diferentes vacunas y sobre todo precisamente, por ejemplo, las personas VIH, ¿no? Es la típica enfermedad que se excluyen de muchos ensayos clínicos, ¿no? Y entonces te quedas un poco con ese vacío de conocimiento, de decir, ¿y cómo responden las personas con VIH? ¿Responden igual que las personas que no lo tienen? Y entonces, bueno, mucho del trabajo que estamos haciendo es intentar entender eso, ¿no? Si van a responder igual, si se podrían beneficiar de una pauta diferente, entonces, bueno, por ahí se está haciendo mucho. ¿Y ha sido más o menos fácil adaptar vuestras estructuras y el trabajo que estabais haciendo a dar respuesta a esta nueva necesidad que ha venido además tan precipitadamente? A nivel de estructura no es complicado porque el laboratorio que tenemos ya era un laboratorio de bioseguridad y la expertise, ¿no? La experiencia de muchos de los investigadores de aquí de IRSI Caixa, totalmente complementario, ¿no? Porque hay virólogos, hay inmunólogos, hay gente que hace secuenciación, con lo cual la estructura estaba. Lo que ha sido evidentemente complejo es hacerle lugar, ¿no? Porque, claro, ya teníamos mucho trabajo. Vino la pandemia y, bueno, a nuestro trabajo se añadió no es que dejáramos el otro. Y los que además somos médicos, ¿no? Y nos tocó pues subir a planta y estar atendiendo a pacientes COVID y todo, pues bueno, ha sido difícil el encajar el tiempo, también pues bueno, psicológicamente COVID pues ha implicado muchísimos retos, ¿no? En todos nosotros. Y esto ha sido lo difícil, no tanto la estructura, ¿no? Porque el laboratorio lo teníamos y la capacidad para hacer investigación en una enfermedad nueva la teníamos. Y yo creo que un poco eso fue la motivación de los directores del centro, de decir, estamos en la obligación de dar respuesta a esto, ¿no? Tenemos gente que sabe, tenemos la estructura, hay que trabajar sí o sí, no hay opción de decir que lo investiguen nosotros, ¿no?
con lo cual, pues sí, ha sido todo como una maquinaria que se ha puesto en marcha enseguida y muchos grupos han empezado a trabajar con SARS-CoV-2. Ahora vamos a seguir hablando de ciencia contigo, pero antes vamos a por la sección 10 preguntas 10. Lo que viene ahora, Bea, son 10 preguntas que te vamos a pedir que nos contestes con una palabra o, como muchísimo, con una frase. ¿Estás preparada? Eso es muy difícil, ¿eh? Venga, vamos allá. Yo creo que lo vas a conseguir. A ver, estás a punto de descubrir una vacuna para la cura funcional del VIH, con lo cual yo creo que estas preguntas te van a salir, ya verás. Empezamos. Si no fueras científica, ¿qué serías? Uf. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Ingeniera. Un libro que nos recomiendes. Yo confeso, de Jaume Cabré. ¿Te llevarías a una isla desierta? Un libro. ¿Tu canción preferida? Uf. No lo sé. No lo sé, no me viene. No soy ¿Eres de día o de noche? De día. ¿Deportes? Natación. ¿Te hizo muchísima ilusión? Tener una hija. ¿Radio o Spotify? Radio. ¿Una peli? Un lugar en el mundo. ¿Tu plato estrella? ¿Que cocine yo? Sí. Unos fideos así de wok tipo asiáticos. ¿Y un deseo? Curar el VIH. ¡Es aplauso para ti! Yo creo que lo vas a conseguir este último, Bea? No sé. En eso está el público favorecido otra vez. Bueno, vamos a seguir hablando de tu carrera científica y también de tu experiencia como médica. ¿Cómo ha sido atender a pacientes en estos momentos del coronavirus, Bea? Ha sido duro, ha sido duro. Bueno, yo creo que como médicos y médicos que hacemos infecciosas, o sea, de hecho hay muchos compañeros que dicen, ostras, una oportunidad, ¿no? De hecho, el tenernos que enfrentar a una pandemia, o sea, es para lo que hemos estudiado y para lo que nos hemos formado. Pero yo creo que una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica, ¿no? Y fue muy duro porque fue muy rápido, de golpe y porrazo estábamos desbordados. En el fondo nos hemos formado en un país con un sistema sanitario excepcional y yo personalmente nunca me había afrontado a una enfermedad a la que no supiera tratar. Y eso como médico es muy frustrante, ¿no? Y entonces lidiar no solo con las horas de trabajo, que eso, bueno, yo creo que todos somos currantes, los que nos dedicamos a esto no nos importan las horas, pero sí que es verdad que psicológicamente fue muy duro, porque era algo nuevo, era algo que no sabíamos cómo había que tratar, estábamos desbordados, los pacientes estaban solos, eso fue muy duro de llevar, las familias, toda la incertidumbre que tenían en sus casas. Entonces, psicológicamente fue duro. Es verdad que ahora lo miras, ¿no? Un año después y realmente los meses duros fueron relativamente pocos, ¿no? Luego la cosa ya, bueno, se ha ido controlando con sus subidas y bajadas, ¿no? Pero ya no ha sido la intensidad del marzo a mayo del año pasado, ¿no? Que luego me dices, ostras, han sido 3 meses y cómo la impronta que te han dejado esos 3 meses, ¿no? Fue duro y un poco también lo que decía, ¿no? Todos ya trabajábamos mucho y teníamos muchas cosas en marcha, entonces esa sensación de que todo se colapsa y solo puedes hacer eso, ¿no? Y claro, eso pues también te generaba mucha angustia de decir, ostras, ¿y qué pasará con el resto? ¿Y qué pasará con el resto, no? Tenía 1000 proyectos en marcha, el ensayo clínico que hablábamos antes, ¿no? Que lo intentábamos salvar como fuera posible por los participantes, por el proyecto, por todo, ¿no? Entonces, compaginar eso en casa, ¿no? Tu familia, tu hija que está con tu pareja al cargo al 100% y tú no poder estar con ellos, ha sido duro, pero yo creo que, y espero, también nos ha traído muchas lecciones.
Yo creo que ha puesto de manifiesto lo que la ciencia es capaz. Cuando trabajamos de forma colaborativa, médicos, investigadores, y se pone todo el mundo cuando quiere cómo salen las cosas, ¿no? Y que hoy tengamos un año después no sé cuántas vacunas aprobadas y estemos acabando con esta pandemia gracias a la vacunación, gracias a unas vacunas desarrolladas en un año, para mí es algo espeluznante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a traer cosas buenas y, bueno, como generación evidentemente nos habrá marcado, pero bueno, es lo que hay, las infecciones son eso. Un poco el milagro científico del COVID-19, decimos en casa. Oye, Bea, ¿de qué investigación te sientes particularmente orgullosa? Hombre, yo el proyecto en el que trabajo, en el de la vacuna terapéutica, yo lo digo, yo no sé si esto va a curar el VIH o no, pero el hecho de haber en 10 años, ¿no? Empezado con una cosa tan básica como era estudiar cómo se comportan inmunológicamente unas personas que controlan el virus espontáneamente. De eso, hacer una vacuna y que esa vacuna la consiga probar en personas, ¿no? O sea, jamás me imaginé que eso pudiera llegar a cabo, ¿no? Y que estés contribuyendo parcialmente a entender cómo podemos mejorar el sistema inmunitario de las personas que viven en el VIH, para mí eso es un logro del que me siento muy, muy orgullosa, ¿no? O sea, al final somos una institución académica, no somos industria farmacéutica, ¿no? Lo que ha hecho Pfizer en un año, pues nosotros llevamos 12, ¿no? Pero entonces, bueno, pues doble orgullo, ¿no? De decir, ostras, un trabajo iniciado con los compañeros aquí, hoy está en ensayo clínico, no en uno, sino en 2 ensayos clínicos en marcha, en 2 en planeándose, con lo cual de eso me siento especialmente orgullosa. ¿Y qué significa para ti formar parte de una estructura, de una red de investigación como la red de investigación en SIDA? Es importante, es muy importante porque al final es compartir la investigación con otros compañeros. Lo que tú haces ayuda a los demás, tú aprendes lo que hacen los demás y colaboras y salen proyectos, ¿no?, colaborativos. Al final en ciencia yo creo que la COVID nos lo ha puesto ahí súper evidente, ¿no? Ciencia es colaboración y sin colaboración se avanza mucho más lentamente. Entonces, las redes de investigación como la RIS o otras, ¿no?, sociedades científicas que trabajan en esta línea, bueno, pues son un ejemplo de eso, ¿no? De lo que son las redes, de lo que implica colaborar y lo que puede ayudar a avanzar en ciencia, ¿no?, cuando se colabora. Entonces, bueno. Tenemos otras 3 preguntas de 3 sabias RIS que, como tú, van a participar o ya han participado en esta iniciativa y a las que te vamos a pedir que contestes muy, muy brevemente. Vamos a ver la primera de las preguntas. ¿Consideras que estamos infrarrepresentadas en los paneles de expertos y expertas de los que formamos parte? Sí, me siento representada en los paneles de expertos. No siempre. Mira, ahí voy a ser un poco crítica. No siempre. Creo que muchas veces las sociedades científicas carecen todavía de investigadoras, ¿no?, mujeres, más jóvenes. No siempre. Hay veces que sí, pero no siempre. Creo que hay todavía mucho por hacer. Vamos a ver la segunda pregunta de otra de las sabias RIS. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado en tu faceta de investigadora? Que me haga preguntas. Que me haga preguntas. Yo creo que los que hacemos ciencia es pregunta, pregunta y pregunta. Entonces, siempre hazte preguntas del porqué de todo. Vamos a ver la última pregunta de la sabia RIS. Querida compañera, y la tercera, pues que compartas con nosotras esa canción que te motiva para empezar el día. Gracias y un abrazo fuerte. Ay, es que no soy nada de música. No tengo una canción así que diga, con esto empiezo el día, la verdad. No, ahí me pilláis. No tengo una canción con la que diga, con esto empiezo el día, para nada. Bueno, hay personas que empiezan el día con la radio, ¿no? Hay otras personas... Sí, yo creo que va más por ahí. Empiezo con la radio, pero la radio de noticias y de, bueno, ubicarme un poco en el mundo, pero no
no con la música. Claro, hay personas que con despertarse y salir de la cama ya tienen más que suficiente, o sea que... Bueno, vamos ahora a la última sección, bueno, penúltima sección, es la sección La estantería de la doctora Álvarez. Vamos allá. Bueno, pues por fin llegamos a esta sección, Bea, en la que vamos a hablar de números. ¿Tú crees, Bea, que para ser científica hace falta que te gusten las matemáticas o tú crees que no hace falta? Sí, tienen que gustar. Sí, te tienen que gustar. Bueno, hemos preparado unas preguntas sobre un informe que ha elaborado la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación que se llama Científicas en Cifras. Y vamos a hablar de mujeres y hombres en puestos de decisión en universidades y en los organismos públicos de investigación. Entonces lo hemos preparado así como una especie de trivial en el que yo te voy a ir lanzando preguntas y tú me tienes que decir qué porcentaje crees que es el correcto, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a los y las rectoras de universidad, que es el cargo más alto dentro de la universidad, los jefazos de la uni, ¿vale? ¿Qué porcentaje crees que son mujeres? ¿El 52%, el 23% o el 99,9%? El 23 ya me parece alto. El 23, exactamente, sí. Ya ves que la mayor parte, bueno, una amplísima mayoría son hombres. Bueno, y con respecto a los vicerrectores de universidad, ¿qué porcentaje crees que son mujeres? ¿El 42, el 53 o el 99%? Un 42, bajito. El 42%, efectivamente. Y con respecto a los decanas, que son jefes también, pero en este caso cada uno de una facultad, ¿qué proporción crees que había de mujeres en el último dato que tenemos de 2020? 35, sí, o 35 o menos. El 35%. Bea, pues este aplauso es para ti. Y te vamos a hacer entrega de este certificado que te acredita como científica sin sombrero 2021. ¡Oh! ¡Qué chula! Sí. Bueno, pues para cerrar este espacio que hemos compartido, nuestro gran coordinador, Pepe Alcamí, que es científico de profesión, pero es poeta de corazón, ha preparado un pequeño vídeo para hablar de la sin sombrero de la semana. Vamos a verlo. Del libro Cántico Inútil de Ernestina de Champollion. Cuando todas las piedras del mundo se hagan polvo, cuando todos los gritos naveguen al silencio y en las rutas dormidas camines solo, Dios. Cuando las manos sean nostalgias de la rosa, cuando el cielo, ya huérfano de sienes en delirio, de sangre en cada estrella su noche torturada, yo acercaré a tus labios, mis labios inmortales, y beberás en mí tu propia eternidad. Cuando crispe tus pasos la angustia del vacío, y lloren en tus ojos los ojos que nublaste, cuando selle tu boca un grumo de ceniza, recuerda que teniéndome, tú nunca morirás. No tiembles ya, si sientes que surge del oscuro esa voz que dispersa el eco de las voces. Soy tu cáliz de vida, apúralo hasta el fondo, y anúlame en la gloria de haberte rescatado. Ernestina de Champollion nace en Vitoria en 1905. Con 10 años su familia se traslada a Madrid. Es una familia aristócrata, tradicionalista, muy religiosa, pero también muy cultivada, ¿no? Con una gran biblioteca en la que Ernestina lee sobre todo a los autores románticos franceses. Entra en una iniciativa cultural que fue el Liceum en Madrid de los años 15-20, y allí conoce pues, a María de Maeztu, entra un poco en el círculo literario e intelectual de la época, traba buena amistad con Carmen Conde, con la que se cartearía durante muchos años. Ella se casó con Juan José Domenchina, que era secretario personal de Manuel Azaña, presidente de la República, y por ese motivo se tuvieron que exiliar a México. El exilio fue para los dos una experiencia muy traumática y tiene un impacto muy importante en su obra. Regresa a España en 1972 y fallece en 1997. Ernestina de Champollion es un ejemplo atípico dentro de esta generación, porque ella escribe una poesía muy apasionada, muy romántica, pero muy mística. Realmente se inscribe en la tradición mística de San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila.
El exilio acentúa esta dimensión religiosa. Dios se transforma en un refugio, ¿no?, para toda esa pena. Escribe poco, pero escribe libros muy importantes. Antes del exilio escribe Cántico Inútil, que es una de sus grandes obras, y durante el exilio escribe Presencia Oscura, Cárcel de los Sentidos o El Nombre que me diste. Es, por tanto, una poeta mística, ¿no?, y lo veréis un poco en los poemas que vamos a leer. Vamos a ir acabando este encuentro de Ciencia sin Sombrero con Bea Mote, y a mí me gustaría, Bea, que nos cuentes qué te ha parecido este programa de divulgación científica a través de la plataforma Ciencia sin Sombrero que hemos preparado. Bueno, pues fantástica iniciativa, Débora. Genial que deis visibilidad a lo que hacemos las científicas. Creo que es muy importante que se nos visibilice, y porque estamos allí, estamos en todos los laboratorios, en todos los hospitales, somos como las hormiguitas triqui que hacen todo el trabajo, o gran parte del trabajo, evidentemente, y es muy importante que lo visibilicéis, que nos deis voz y que acerquéis la ciencia a la sociedad. O sea que felicidades por la iniciativa. Pues muchas gracias a ti, Bea, por habernos acompañado. Nos gustaría también agradecer la colaboración de la Red de Investigación en SIDA por poner siempre todo de su parte para que podamos hoy estar aquí contando la ciencia que hacen nuestras científicas, y también a la compañía Big Healthcare por su mecenazgo. Muchísimas gracias de nuevo a ti, Bea, y a mí me gustaría preguntarte así para despedirnos. ¿Tienes algún deseo científico de cara a este próximo año? Este próximo año acabar con la pandemia, eso sin duda. Que todos podamos volver a nuestras vidas o lo más parecido que eran nuestras vidas, que consigamos esa inmunidad de grupo gracias a las vacunas de la COVID. Eso es mi deseo para el 21. Pues ojalá, de verdad, ese deseo nos hacemos partícipe de él y lo multiplicamos por 100.000. Ojalá que así sea. Muchas gracias de nuevo, Bea, por acompañarnos, y a todas las personas que nos habéis seguido a través de nuestra plataforma. Gracias a vosotros y a vosotras también por estar ahí. Y ya sabéis, de nuevo nos volvemos a encontrar aquí el jueves que viene a las 22 horas, a las 10 de la noche, para seguir hablando de ciencia con científicas. Mientras tanto, por favor, sed felices. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.